Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los conductores eléctricos. Hoy vamos a ver específicamente el tema de corriente eléctrica y vamos a definir qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que pasan a través de un conductor. El flujo de electrones que pasa a través de un conductor. Ya vimos que son los electrones. Los electrones es una partícula que se encuentra en el átomo de cualquier materia o cualquier material que conocemos, ya sea el oro, el hidrógeno, el potasio, el calcio, el aluminio, el nitrógeno. Ahora, no todos los materiales conducen electricidad, también ya, o conducen electricidad de forma sencilla. No todos son conductores, también eso ya lo vimos. Pero vimos que los que conducen electricidad, pues es porque fluyen los electrones a través del cuerpo de este material. Entonces, la corriente eléctrica es el flujo de electrones. A la magnitud de la corriente eléctrica se le conoce como intensidad de la corriente eléctrica. Y en el Sistema Internacional de Unidades, su unidad es el ampere. Un ampere es igual al flujo de electrones por segundo que circula en un material. ¿Sí? Ampere es igual a Q entre T, o intensidad de corrientes medidas en ampere es igual al tiempo que tarda en pasar la carga, medidas en segundos, y Q es el flujo de carga. Entonces, intensidad de corriente es igual a flujo entre tiempo, ¿sí? Flujo entre tiempo, ¿sí? ¿Qué es el flujo? La cantidad de electrones que están pasando. Entre mejor conductor sea un material, pues más electrones van a pasar por este material en determinado momento, en determinado tiempo. Entre peor conductor sea, pues menos electrones van a pasar. Bueno, en base a esto, grábense esta fórmula, anótenla por ahí en en su cuaderno, anoten estas variables y T y Q y en la unidad de medida de cada una de esas variables, ampere, segundo y coulombs. Perdón, y flujo de carga. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un problema, un ejemplo con esta fórmula. Dice el problema, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica en una en una sección de un conductor cuando circulan 108 coulombs en una hora? Bueno, vamos a resolver este ejercicio, pero vamos a hacerlo todo en un PowerPoint desde cero. Permítanme compartirles el PowerPoint, que lo puedan ver en pantalla. Ahí deben estar viendo mi PowerPoint.
Entonces aquí tenemos el problema y vamos a obtener la fórmula. Pues la fórmula ya la habíamos visto, ¿verdad? Es la que les dije que notaran, pero la voy a volver a poner aquí en pantalla. Aquí tenemos la fórmula. Vamos a ver qué nos pregunta el problema. El problema nos pregunta cuál es la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica. ¿Qué circula en una sección de un conductor? ¿Sí? En una sección de un conductor cuando circulan 108 coulombs. Me está diciendo el flujo. El flujo se mide en C. En C, lo que son coulombs. En una hora. Me está diciendo el tiempo. Entonces aquí tengo tres variables. Aquí tengo la intensidad. Al hablar de intensidad de corriente eléctrica, pues es la I. Al hablar de coulombs, pues es la carga o el flujo, la Q. Así le voy a poner la Q. Y al hablar de una hora, ese es el tiempo. ¿Sí? Entonces, si me está pidiendo la intensidad de la corriente eléctrica, yo tengo que utilizar esta fórmula. Así que vamos a insertar esa fórmula. Intensidad es igual a Q, flujo o carga o flujo de carga entre tiempo. Entonces, yo necesito saber cuánto vale la carga. Pues 108 columns, ¿verdad? Eso es lo que me dice mi problema. Circulan 108 columns. 108 C. Entre el tiempo, que es una hora. Una hora. Nada más que aquí yo tengo un problema. El flujo está bien si está en columns. Aquí está. Columns en C. Pero el tiempo debe estar en segundos. ¿Y yo aquí en qué lo tengo?
lo tengo en horas. Entonces tengo que cambiarlo, ¿sí? La carga está bien. La Q o flujo de carga son 108 coulombs. Eso lo dejo igual. Pero el tiempo, no puedo decir una hora. Lo tengo que poner en segundos. ¿Cuántos segundos son una hora? Una hora son 3600 segundos. Una hora son 3600 segundos, ¿sí? Porque una hora, puedo decir que una hora son 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, 60 por 60, 60 por 60, 6 por 6, 36 y dos ceros, 3600, 3600 segundos. Sí, por eso digo que una hora son 3600 segundos. Entonces, al decir que la intensidad es igual a flujo o flujo de carga a Q entre tiempo o T, pues es igual a 108 coulombs entre tiempo, que es una hora. Entonces los coulombs, pues está bien medirlos así. Sí, el flujo de carga se mide en coulombs, en C, pero el tiempo no está bien medirlo en horas. El tiempo lo tenemos que medir en segundos. Aquí la fórmula me dice tiempo en que tarda en pasar la carga, ¿se mide en qué? En segundos. Entonces sería 108 coulombs entre 3600 segundos. ¿Cuánto es 108 entre 3600? Háganlo en su calculadora. 108 entre 3600. 0,03, ¿verdad? ¿Sí? 0,03 ¿qué? Amperes. ¿Sí? De intensidad sería igual a 0,03 amperes. Es decir, la respuesta, inciso D. ¿Sí? ¿Qué ha entendido? Anótenlo, por favor. Anótenlo.
Muy bien, bueno, ya lo notaron, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Voy a compartir otra vez la pantalla de la guía. Por aquí está. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema de resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La oposición que presenta un conductor al flujo de electrones. Ya sabemos que el flujo de electrones en determinado momento, ¿sí? El flujo de electrones en cierto tiempo se le llama intensidad de corriente eléctrica y se mide en amperes. Es el amperaje o la intensidad de corriente, el flujo de electrones en cierto tiempo. ¿Y quién se opone a este flujo? Bueno, la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohms. Y tenemos una ley muy importante en la electricidad, que es la ley de Ohm. George Simon Ohm fue un físico y un profesor alemán que en 1827 postuló esta ley. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor en un circuito cerrado es directamente proporcional a la diferencia de potencial, que es el voltaje, aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Entonces, ese enunciado lo podemos ver en esta formulita. Intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia eléctrica, donde la I es la intensidad de la corriente eléctrica. Ya sabemos, estuvimos trabajando encontrando el valor de la intensidad de corriente en el ejercicio pasado. ¿En qué se mide la intensidad de la corriente eléctrica? Se mide en amperes, ya lo sabemos. Pero aparte tenemos el voltaje, que es la fuerza que empuja a la intensidad de la corriente eléctrica, o es la fuerza que empuja a los electrones, si se mide o se representa con V, con volts o voltios. Y R es la resistencia eléctrica, que se mide en ohms. Esa letra es la letra griega omega y sirve para representar los ohms, que es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Entonces, esta fórmula es muy importante que la tengan anotada, ¿sí? Intensidad es igual a voltaje entre resistencia y lo que significa cada variable. Y es la intensidad de la corriente eléctrica que se mide en amperes. V es el voltaje que se mide en volts. Sí, estos son volts. Y R es la resistencia eléctrica que se mide en ohms. ¿Sí? Anótenlo, por favor.
Muy bien. Entonces anotamos esta fórmula y bueno, estos problemas los vamos a resolver durante la siguiente clase. Ahorita le vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Sabiendo que ya resolvimos algunos problemas de intensidad de corriente eléctrica, vamos a resolver otros y después vamos a resolver algunos con la ley de Ohm. Bueno, sería todo por la clase del día de hoy. Que pasen muy buen mediado de semana y nos vemos el viernes.